informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Como cada mediodía, Joely Ramírez, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Joel. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo. El régimen de Nicolás Maduro decretó alerta naranja en la frontera entre Colombia y Venezuela y ordenó a sus tropas realizar ejercicios militares en la zona limítrofe. Este anuncio se produce solo una semana después de que guerrilleros reincidentes de las FARC anunciaran que retoman las armas y luego también de que el gobierno colombiano acusara a Maduro de apoyar a esos grupos terroristas. En las últimas horas, la Cancillería colombiana confirmó que llevaría la denuncia ante organismos internacionales como la ONU y la OEA. Sin presentar pruebas, Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de estar preparando un supuesto ataque contra Venezuela. Y hay políticos venezolanos, como la Asamblea Nacional Adecaburguesa, que promueven esa agresión contra nuestro territorio. Traición, traición y más traición. Utilizó la denuncia para declarar una alerta naranja y ordenar ejercicios militares en la frontera con Colombia entre el 10 y el 28 de septiembre. Desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas, para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. La orden la dio a conocer Maduro a menos de una semana de conocerse el video del anuncio de rearme por parte de cabecillas reincidentes de las FARC. El alto comisionado para la paz del gobierno colombiano sugirió entonces que las imágenes pudieron haber sido grabadas en Venezuela. Esto no hace sino confirmar aquello que ha venido siendo denunciado por el señor presidente Iván Duque, en el sentido de que detrás de todo esto está un claro apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. El pasado fin de semana, el presidente Iván Duque anticipó que denunciará al régimen venezolano ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la OEA por proteger y dar apoyo a terroristas. Es lo mismo que hizo el régimen talibán con Al-Qaeda. Exactamente lo mismo. Por eso están violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es diáfano cuando dice que no puede haber Estado que le dé santuario, protección y patrocinio a grupos terroristas. El viernes pasado, el ministro de Defensa del régimen venezolano, general Padrino López, había amenazado a Colombia con una respuesta militar si el gobierno colombiano seguía acusándolos de resguardar a terroristas de las FARC. Sobre el tema y en entrevista con el programa La Noche de NTN 24, el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia ha respondido a estas declaraciones de Maduro. El general Luis Fernando Navarro dijo que Colombia no es una amenaza para sus vecinos. Lo cierto, señor general, es que en las últimas horas Nicolás Maduro ha acusado a Colombia de planear una intervención militar en territorio venezolano, de comenzar un conflicto militar contra el régimen venezolano. ¿Colombia tiene esas intenciones? Colombia no es una amenaza para nuestros vecinos. Colombia no es una amenaza para la seguridad internacional. Colombia lo único que hace es uso responsable de la fuerza. Y en este momento la estamos usando para combatir los grupos armados organizados que delinquen en Colombia. La estamos usando para garantizar la seguridad fronteriza. Eso es lo que Colombia está haciendo. De tal forma de que esa apreciación se aleja de toda realidad. Vea la entrevista completa al comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia hoy en el programa La Noche a las 6 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito, 7 de la noche en la costa este de los Estados Unidos. Avanzamos a otra información. Sectores políticos en Caracas consideran que la tensión entre Colombia y Venezuela no es un asunto binacional, sino que involucra a toda la región. Expertos explican que la terminología de alerta naranja que fue activada por Nicolás Maduro en la frontera no existe. En la capital de Venezuela vamos a saludar con esta información a Oliver Fernández. Oliver, buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes. Así es, en Venezuela ha habido reacciones sobre las declaraciones de Nicolás Maduro de declarar alerta naranja en la frontera colombo-venezolana. Tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Luis Alberto Butot. Él es experto en materia militar. Dijo que el término alerta naranja no existe en el argot militar y que solo está presente en las películas de Hollywood. Además, dijo que no es un evento en específico el que va a determinar cómo se debe cuidar la integridad de una nación. Veamos. Porque a mí me parece más bien una terminología propia de las películas de Hollywood.
En todo caso, se sobreentiende que las Fuerzas Armadas de un país, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene que estar siempre presta para preservar la integridad territorial. En cuanto a los ejercicios militares anunciados por Nicolás Maduro, el profesor Butot enfatizó que así operan los gobiernos autoritarios. Siempre apelan al nacionalismo. Recordar que los gobiernos autoritarios, y este es un gobierno autoritario, por lo general tratan de granjearse apoyo de la colectividad apelando al nacionalismo. Es decir, la Fuerza Armada no necesita un ejercicio militar específico para defender la integridad territorial, porque se sobreentiende que el estarse preparando permanentemente para defender esa integridad territorial es una de sus labores cotidianas. La internacionalista Giovanna De Micheli considera que hay una coincidencia peligrosa entre ambos gobiernos porque hablan de terrorismo y deja de ser un problema binacional para convertirse en un problema internacional. Ya el tema deja de ser un problema colombiano o un problema venezolano o un problema binacional para convertirse en un problema y una amenaza a la seguridad internacional, más allá inclusive de lo que representa como amenaza regional o continental. El acuerdo en rechazo a la FARC y a otros grupos irregulares aprobado este martes por la Asamblea Nacional fue entregado a la Corte Penal Internacional por el embajador de Venezuela ante Canadá. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, muy buen día para ti. Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente Donald Trump, llega hoy a la frontera entre Colombia y Venezuela. Se espera que Ivanka pueda palpar esta tarde la difícil situación por la que atraviesan las mujeres venezolanas que han tenido que huir del régimen de Nicolás Maduro buscando un mejor futuro para ellas y su familia. ¿Qué le piden a Ivanka Trump? Se lo preguntamos a Diego de Pablos, es periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN en la región de frontera. Diego, buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Los saludo desde el corregimiento de La Parada. Estamos en pleno corazón de esta localidad y ustedes pueden apreciar en el fondo está el Hogar La Divina Providencia. Allí es donde se reparten diariamente más de 8.500 almuerzos y donde está programada para la 1:30 de la tarde la visita de Ivanka Trump, la hija del presidente de los Estados Unidos. Hay un fuerte dispositivo de seguridad con hombres del Ejército Nacional de Colombia y de la policía, y hasta este lugar se permite el acceso de los medios de comunicación. Son alrededor de unos 200 uniformados del Ejército de Colombia y 200 de la policía, y pues están desplegados sobre toda esta zona que está muy cerca al puente internacional Simón Bolívar. Las autoridades por parte de Estados Unidos no han confirmado ni han autorizado el acceso de los medios de comunicación para lo que tiene que ver con el contacto con Ivanka Trump, pero sí hemos hablado con algunas personas. Ellos van a tener menos acceso, pero ellos quieren expresarle a ella algunas solicitudes y vamos a ver qué dicen las venezolanas del común sobre la visita de esta personalidad internacional. Que se acuerde de nosotros los venezolanos que estamos pasando demasiado trabajo y que necesitamos la ayuda y la intervención de parte de Estados Unidos para Venezuela. Es la única manera de sacar ese presidente que tenemos nosotros en este país. Dios mío, que nos ayude a liberar a Venezuela. Necesitamos salir de esta situación y de esta crisis que Venezuela está padeciendo. Luego de la visita que van a realizar al Hogar La Divina Providencia aquí en el corregimiento de La Parada, está programada un recorrido también por el puente internacional Simón Bolívar. El esquema de seguridad está analizando todas las posibilidades de que se pueda hacer este tránsito muy cerca a la frontera con Venezuela, pero hasta el momento no hay ninguna confirmación. Nosotros vamos a estar muy pendientes de la visita de la hija del presidente de los Estados Unidos. Por el momento continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Vamos a darle el seguimiento a esta noticia en desarrollo de la visita de Ivanka Trump a la frontera entre Colombia y Venezuela. En tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó sobre graves episodios de violencia en la frontera colombo-venezolana. La directora regional de Operaciones para las Américas, Sofía Orr, afirmó que el CIR está preocupado por los venezolanos que transitan por pasos irregulares en esta región, donde todavía hay presencia de grupos armados. Dijo que se han presentado casos de violencia y extorsión. También denunció que los migrantes están expuestos a sufrir reclutamiento forzado y mujeres y niñas podrían ser víctimas de abusos. La funcionaria afirmó también que hechos aislados de xenofobia en contra de los venezolanos se pueden presentar ante la masiva llegada de extranjeros a un nuevo país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de referirse al huracán Dorian de categoría 2 que se desplaza en paralelo a la costa este de la Florida. El Centro Nacional de Huracanes informó que el fenómeno va rumbo a Georgia y a Carolina del Sur. El mandatario está reunido en este momento en la oficina oval con varias autoridades que hacen frente a esta emergencia. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Y estas imágenes aéreas revelan la devastación que dejó Dorian en las Bahamas. 60% de la superficie de la isla de Gran Bahama, ubicada en el noroeste del archipiélago, quedó bajo el agua. El aeropuerto de Freeport, capital de Gran Bahama, se encuentra inundado en su totalidad. En la isla Gran Ábaco hay vecindarios bajo el agua, edificios completamente destruidos y embarcaciones volcadas. El balance de las autoridades indica que hay al menos 13.000 viviendas gravemente afectadas. Así se veían las islas paradisíacas que conforman el territorio de Bahamas antes del paso del huracán Dorian. Así luce ahora, después de que la poderosa tormenta arrasara con el archipiélago. Estamos en medio de una de las mayores crisis nacionales de la historia de nuestro país. Las autoridades informaron sobre nuevas víctimas mortales. El número de muertos se elevó a 7 y de nuevo quiero informar a la población bahameña que podemos esperar que se registren más muertes. Las islas más afectadas son Ábaco y Gran Bahama, ubicadas en el norte del país caribeño. Ábaco, con una población de cerca de 17.000 habitantes, se llevó la peor parte al recibir el impacto de Dorian como huracán de categoría 5 el pasado domingo. En estas imágenes aéreas quedó en evidencia la fuerza con la que los vientos sostenidos de casi 300 kilómetros por hora golpearon la región. Decenas de viviendas sumergidas bajo el agua y escombros por doquier es el dramático panorama que dejó el que es considerado el huracán más catastrófico del que se tenga registro en las últimas décadas sobre la nación insular. En Gran Bahama, donde residen más de 50.000 personas, el aeropuerto internacional y el hospital Rand Memorial de Freeport, la ciudad principal de la isla, quedaron severamente inundados y los pacientes tuvieron que ser evacuados. Esta toma satelital de la compañía de microsatélites ICEYE muestra que al menos 60% de la superficie del territorio quedó bajo el agua. La Federación Internacional de la Cruz Roja estima que unas 62.000 personas en Ábaco y Gran Bahama necesitarán suministro de agua potable debido a que las inundaciones han contaminado el alcantarillado con agua salada. Y tras el paso del huracán Dorian en la Florida, se preparan para ayudar a quienes resultaron damnificados por el fenómeno. Reconocidas figuras políticas junto a organizaciones de la sociedad civil están recolectando ayuda en centros de acopio para que ésta sea enviada a las regiones afectadas en Bahamas. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una de las estaciones de bomberos de la ciudad de Miami que se encuentran habilitadas para recibir las ayudas que comenzarán a ser entregadas mañana a la compañía de cruceros Norwegian. Ellos básicamente lo que van a hacer es recolectar las ayudas desde el sur de la Florida para ser enviadas a un centro de distribución que tienen en las islas. Les comento que ya se han ido llenando varias de las estaciones de bomberos, que es el lugar autorizado por lo menos en cuanto a la ciudad de Miami para recibirlas. Están necesitando en este momento ayudas, plantas eléctricas y sobre todo lo que tenga que ver con insumos higiénicos. Hoy estuvo aquí el senador Rick Scott, también el alcalde de la ciudad de Miami, dando detalles sobre lo que se necesita y cómo se están organizando estas ayudas que saldrían mañana hacia las Bahamas. Estamos trabajando conjunto con Norwegian Cruise Lines, de los cruceros, para enviar todos estos insumos a un warehouse de ellos, para que ellos lo pueden llevar a Nassau y lo van a llevar al equivalente del FEMA de los Bahamas para distribución a Marsh Harbor, a Grand Bahamas y a Freeport, que están tan afectados por estas tormentas. Para mí también estamos mandando un equipo mañana de bomberos y rescate por la mañana con el Departamento de Guardacostas para ayudar con la búsqueda de las víctimas de esta tragedia en las Bahamas. Así que mañana el jefe va a mandar aproximadamente 15
bomberos conjunto con la Guardia Costa, el Departamento de Guardia Costa, para ayudar con esta tragedia en las Bahamas. Haré todo lo posible para ser de ayuda. Su gobierno federal hará todo lo que pueda para ser también de ayuda. La Guardia Costera ya está allí rescatando a personas, llevándoles a lugares seguros, a aquellos que tienen necesidades médicas. Sé que hay coordinación con USAID desde el pasado fin de semana. Tenemos un equipo desplegado y hemos hablado de qué podemos hacer para ayudar a las Bahamas y asegurarnos de apoyar a todos los ciudadanos estadounidenses. Muy importante, muy urgente. Estoy pidiendo al presidente de los Estados Unidos y nuestro gobernador DeSantis, por favor, la ciudad de Miami está listo. Tenemos el equipo que se llama Urban Search and Rescue, uno de los mejores en el país. Pero ahora no podemos ir a las Bahamas para ayudar sin permisión del Estado y el gobierno federal. Y ellos están esperando si en caso que algo va a pasar en la costa al norte, pero ahora nada está pasando. Ahora en las Bahamas es una situación muy urgente. La gente ya está muriendo, está esperando, está pidiendo y nosotros podemos ayudar ahora. Les comento también que ya han salido algunos hidroaviones de compañías privadas, eso desde Fort Lauderdale, que han salido con algunas ayudas y también para establecer cuál es la situación y cómo se puede lograr a través del aire también llevar ayudas hacia las islas. Los bomberos de Miami tienen planeado mañana enviar a 15 de sus especialistas para ayudar con las misiones de rescates. Por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, advirtió sobre una reducción del espacio democrático en Brasil. Ella se ha mostrado preocupada por los ataques contra defensores de la naturaleza y de los derechos humanos. Denunció además la intención del gobierno de Jair Bolsonaro de liberar la posesión de armas. En los últimos meses también hemos visto una reducción del espacio cívico y democrático, resaltado por ataques documentados contra defensores de los derechos humanos, restricciones del trabajo de la sociedad civil y ataques contra instituciones educativas. Desde el 2002, Brasil ha sido uno de los 5 países del mundo con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos. De enero a junio de este año, al menos 8 defensores de derechos humanos fueron asesinados. De inmediato, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra la alta comisionada. Dijo que ella fracasó con los temas ambientales y por eso ahora maneja la agenda de derechos humanos. El mandatario también afirmó que gracias a Pinochet, que derrotó a los comunistas, incluido el brigadier Bachelet, Chile no es otra Cuba. Bachelet perdió la pelea con la agenda ambiental igual que Emmanuel Macron y ahora viene con la agenda de los derechos humanos. Nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil, pero está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos. Dice que Brasil pierde espacio democrático, pero se olvida que su país no solo no es una Cuba gracias a los que tuvieron coraje como Pinochet de dar un basta a la izquierda en 1973. Entre esos comunistas su padre, brigadier en la época. Parece que la gente que no tiene nada que hacer como Michelle Bachelet va para la silla de derechos humanos de la ONU. Hay conmoción en Colombia por el asesinato de 4 soldados del Ejército Nacional. Los uniformados perdieron la vida en una emboscada atribuida por las autoridades al llamado Clan del Golfo. Es la mayor banda narcotraficante del país. El enfrentamiento se dio en el nororiente del departamento de Antioquia. 2 soldados más fueron heridos cuando se disponían a proteger a la sociedad civil. En la zona continúan las operaciones militares. En Haití, seguidores de la oposición quemaron neumáticos en las calles y saquearon la sede del Parlamento en protesta contra el gobierno. Así quedaron las oficinas del Legislativo, en donde irrumpieron los manifestantes en un intento por impedir la sesión de los diputados. En el incidente también habrían participado legisladores opositores. Durante varios meses se han realizado marchas en la nación por la escasez del combustible y el presunto manejo irregular de fondos de Petrocaribe, el mecanismo con el que Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos.
Comenzó el primer foro Ágora Bogotá, que reúne en la capital colombiana a líderes, también a empresarios del mundo, para debatir sobre los desafíos que afrontan las grandes ciudades. Desarrollo sostenible, generación de valor y gobernanza son los principales temas del encuentro del que NTN 24 es medio de comunicación aliado. En el Centro de Convenciones de Bogotá saludamos a Jairo Patiño con la información. Muy buen día, Jairo, adelante. Hola, buenas tardes. Los saludos desde el occidente de Bogotá. Estamos en el Ágora, este auditorio, donde la Cámara de Comercio de esta ciudad ha convocado a personas especialistas de todo el mundo para hablar de ciudades. Inicia entonces uno de los eventos empresariales más importantes y yo voy a empezar, por ejemplo, también con invitados en este set de NTN 24 y Noticias RCN aquí. Tomás Irondo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un placer. Tomás es el gerente general de Gaia, que es una iniciativa en España, en el País Vasco, a través del clúster empresarial. Eso es un tema de bastante innovación que ya Tomás nos va a explicar a continuación. ¿Qué es el clúster, Tomás? ¿Qué es lo que usted un poco viene a explicar aquí en estas charlas en la Cámara de Comercio? ¿Y cómo es esta idea que atraviesa un poco esta iniciativa de clúster empresarial y de emprendimiento? Clúster es una agrupación de empresas en torno a una actividad, un sector económico, en este caso es la industria del conocimiento y la tecnología aplicada, que comparten una visión y que de alguna manera articulan dinámicas para que la colaboración entre las empresas, lo que nosotros denominamos el modelo de innovación colaborativa, se pueda desarrollar y desplegar en su máxima expresión. De manera que puedan abordar retos que de forma individual ninguna de esas empresas podría atenderlo, sin embargo, de forma conjunta son capaces de llegar más fuertes y más rápidos a esas oportunidades que el mercado les ofrece. Bueno, y quiero empezar con usted a aterrizar algunos términos que se van a hablar aquí en estas conferencias, Tomás. Por ejemplo, la generación de valor, la generación para los empresarios y para los emprendedores. ¿Cuál es la clave de la generación de valor hoy en día con todas las herramientas tecnológicas y de mercado que hay? Yo creo que la clave es escuchar al mercado, dónde están las oportunidades. No nos olvidemos que las herramientas sí existen y además en estos momentos se está poniendo mucho énfasis en todo lo que llaman las tecnologías habilitadoras para la transformación digital, pero no es el objetivo, es un medio para conseguir un fin que es satisfacer una expectativa de mercado. ¿En qué consisten las cadenas de valor, la generación de valores? En ver dónde están las habilidades, conocimientos, competencias necesarios para poder responder a una realidad que el mercado está planteando como oportunidad para ser atendido. La gente está dispuesta a pagar por algo que considere tiene ese valor en el mercado. La gente está dispuesta a pagar, está dispuesta a participar. Hay muchas formas de contribuir a la generación de valor. Estar dispuesta a reportar información. No nos olvidemos que estamos en el siglo XXI. El siglo XXI dice que el activo principal de toda organización va a ser el dato. Y el dato es un recurso que todos tenemos fácilmente y que lo podemos poner a disposición de una buena causa para generar analíticas, informes, oportunidades que puedan desarrollarse y que transformen en la generación de riqueza. Y eso es todo por el momento. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a lo que ocurre aquí en el occidente de Bogotá. Sigan ustedes que tienen muchísimo más a esta hora. Gracias y buen día. Nueva pausa en esta emisión de Noticias cuando... Un angustioso momento vivieron los transeúntes de una avenida en el sur de China. Al menos 5 personas quedaron atrapadas luego de que una barrera cayera en medio de un vendaval. De inmediato, otros ciudadanos que pasaban por el lugar los auxiliaron. Tras poner la barrera en pie, los afectados pudieron salir caminando. Las personas, entre las que había un menor de edad, no sufrieron lesiones de gravedad. Luego de 12 semanas de violentas protestas, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el retiro formal de ese controvertido proyecto de ley de extradición. La normativa que permitía la extradición a China fue el motivo del descontento social en la ex colonia británica y la causa de la peor crisis política a la que se enfrentó Lam. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el miércoles que retirará el polémico proyecto de ley sobre las extradiciones a China que provocó un movimiento de protestas sin precedentes. El gobierno retirará oficialmente el proyecto de ley para apaciguar por completo las preocupaciones de la población. El gobierno cede así a una de las principales reivindicaciones de los manifestantes, en medio de la crisis política que sacude a la excolonia británica desde hace 3 meses.
Luego de las primeras protestas masivas, Lam había anunciado la suspensión del proyecto a mediados de junio, pero temiendo que volviese a resurgir, los manifestantes continuaron exigiendo su retirada oficial y definitiva. Vamos a reemplazar los conflictos por conversaciones y vamos a buscar soluciones. Hasta ahora, el gobierno hongkonés leal a Pekín había permanecido inflexible ante las protestas casi diarias que a veces terminaron en disturbios. Sin embargo, no es seguro que esta concesión sea suficiente para calmar a los manifestantes, que exigen más cambios. Las protestas continuarán. Los hongkoneses no se detendrán hasta que Hong Kong sea un lugar con democracia y libertad. Entre otras reivindicaciones, denuncian un retroceso de las libertades y la injerencia creciente de China en la región semiautónoma. Para Naciones Unidas, la eliminación del proyecto de ley de extradición no calmará la tensión en la región de Hong Kong. Alejandro Rincón en Nueva York tiene el reporte. Alejandro, adelante, buena tarde. Hola, buenas tardes. La Organización de Naciones Unidas, a través de su Alta Comisaría para Asuntos de Derechos Humanos, considera que las autoridades de Hong Kong todavía deben escuchar las voces de quienes han liderado esas movilizaciones de protesta que reclaman una mayor apertura a la democrática en esa región semiautónoma. Esto dijo Michelle Bachelet más temprano en reacción a las decisiones tomadas hoy por las autoridades de Hong Kong. Hemos condenado cualquier tipo de violencia y hemos hecho un llamado para que las protestas se mantengan pacíficas. Así que mientras la mayoría de las protestas ha sido pacífica, yo estoy preocupada porque se pueda presentar violencia y que esta violencia pueda escalar. El pasado 13 de agosto, la Alta Comisaría para Asuntos de los Derechos Humanos también había emitido otro comunicado sobre la violencia en Hong Kong, en ese momento condenando esas acciones de represión en contra de las movilizaciones que piden más democracia y adicionalmente pidiendo que se investigue independientemente la agresión en contra de algunos manifestantes, una petición que todavía no ha sido respondida. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Jornada clave en el Parlamento británico. Con 329 votos a favor fue aprobado el proyecto de ley presentado por la oposición que obligaría a Boris Johnson a pedirle a la Unión Europea un nuevo plazo para llevar a cabo la salida de Reino Unido del bloque si no hay acuerdo para el 19 de octubre. El texto se encuentra ahora en la fase de enmiendas y se prevé que esta noche quede listo para su tramitación ante la Cámara de los Lores, donde tardará varios días en superar todos esos procedimientos necesarios en medio de un panorama contrarreloj, pues el Premier ordenó el cierre temporal del Parlamento a partir del 10 de septiembre próximo. Victoria parcial de la oposición laborista de Reino Unido a fin de evitar a toda costa un Brexit sin acuerdo. Horas después de que Boris Johnson perdiera la mayoría parlamentaria, los legisladores volvieron a medir su pulso político en Westminster y discutieron por segundo día una moción que forzaría al primer ministro a desistir de sus intenciones. Los diputados votaron a favor de avanzar en las negociaciones de las condiciones del divorcio de la Unión Europea. La moción se trasladará a la Cámara de los Lores, donde quienes apoyan el Brexit harán todo lo posible para bloquear el proyecto, aferrados a la esperanza de que no esté terminado a tiempo. Los ánimos en el debate han estado caldeados en lo que se ha convertido en una carrera contrarreloj, antes de que entre en vigencia la suspensión del Parlamento. Boris Johnson ha dado claras señales de sentirse acorralado. Expulsó del Partido Conservador a 21 Tories como represalia por apoyar la ley. Llamó al líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, cobarde. Dijo palabras vulgares y hasta llamó por su nombre a uno de los legisladores, considerado un sacrilegio en las normas de etiqueta parlamentaria de Reino Unido. Bueno, este gobierno sacará a este país de la Unión Europea el 31 de octubre. Solo hay una cosa que se interpone en nuestro camino. Es el proyecto de ley de rendición, actualmente propuesto por el líder de la oposición. Pero, señor presidente, sé que está preocupado por los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, pero solo puedo ver un pollo clorado en esta casa y él está en ese banco. ¿Confirmará nuevamente? ¿Confirmará? Confirmar que dejará que la gente decida qué está haciendo con la posición negociadora de este país. Llame a una elección, cobarde.
Estamos a menos de 60 días de salir de la Unión Europea sin un acuerdo. El primer ministro ha tenido 2 días en el cargo antes del receso de verano y luego planeó prorrogar el Parlamento. Ayer perdió un voto, su primer voto en el Parlamento, y él ahora quiere disolver el Parlamento. Está desesperado, absolutamente desesperado por evitar el escrutinio. Está previsto que las discusiones se prolonguen hasta la madrugada del jueves. El Papa Francisco inició su segunda visita a África subsahariana. La agenda del pontífice, que incluye actividades en Mozambique y Madagascar, se prolongará hasta el 10 de septiembre. Según ha informado el Vaticano, la paz, el medio ambiente y el desarrollo sostenible serán algunos de los temas que abordará Francisco durante esta gira. Última pausa en el informativo NTN 24. Vamos a otras cosas. Inesperado espectáculo de la naturaleza. En Ecuador, decenas de crías de tortuga en peligro de extinción nacieron sorpresivamente en una frecuentada playa ecuatoriana en la ciudad costera de Samé, en donde nunca antes se había reportado un hecho similar. Las autoridades locales acordonaron el área para que los turistas no interfirieran. Las tortugas regresan después de 25 años a las playas en las que nacieron para reproducirse nuevamente. Cavan un hoyo en el que ponen más de 100 huevos y las crías nacen 50 días después. Y así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter. Nuestra cuenta es @NTN24. La ampliación de las noticias en ntn24.com. Feliz tarde.